¿Se puede quebrar creciendo? Claro que se puede. De hecho, según Jim Collins, una empresa en crecimiento tiene mucho más chance de quebrar por gula, o sea, por exceso de oportunidades que por falta de ellas. En los últimos años vi cómo muchas empresas, cientos de empresas, fracasaron, o sea, terminan estrellando por más de que le está yendo muy bien, ¿no? Hay una frase que la aprendí de mi padre que dice, muchos bares cierran con las mesas llenas. Y esto ocurre porque, según Jim Collins, hay algo que sucede cuando nos va bien y es que nos agarra una especie de, él le llama la arrogancia hacia el éxito y es creer que porque me fue bien, me va a ir bien para siempre. Poner los huevos en distintas canastas es súper peligroso. No te lo recomiendo si no tienes claridad de lo que estás haciendo. Ahora, diversificar bien sí te blinda un poco, o sea, sí fortalece tu posición si es que lo haces bien. Entonces, en este video te voy a contar cómo puedes hacer para diversificar o para iniciar nuevos proyectos, pero hacerlo de manera responsable, o sea, de una manera que impulse la rueda de tu negocio. Antes de empezar, me presento. Mi nombre es, por si no me conoces, Esteban Martínez Zavalía. Soy director de Growway Consulting, empresa donde ya entrenamos a más de, ya perdí la cuenta, pero creo que vamos 150, 160 ya dueños de empresas entrenados. Los acompañamos a lograr más rentabilidad, más libertad, con menos dolor de cabeza. Básicamente, los acompañamos a dar ese famoso salto del dueño, o sea, que desarrollen músculo empresarial para que sean capaces de pasar de emprendedores a empresarios. Vamos a empezar este video con una pequeña anécdota, algo que me pasó mucho. Yo, antes de empezar con consultoría empresarial como tal, dediqué mucho tiempo a asesorar a otros avicultores, que es el rubro de donde yo vengo. Ahí fue donde me enamoré de la consultoría. Y algo que me pasaba muy seguido era que se me acercaba gente y me preguntaba cosas como esta. Hola Esteban, quiero empezar una granja de gallinas ponedoras. Me dijeron que vos la criás y la vendés en edad lista para empezar postura. Normalmente cuando alguien me llamaba y me hacía una pregunta como esta, yo lo primero que hacía era preguntarle si ya era productor, o sea, sos nuevo en la actividad. Y muchas veces me respondían cosas como, por ejemplo, no soy odontólogo, pero me está yendo o muy bien o muy mal. Tengo un dinero ahorrado, mi familia tiene una casita ahí de fin de semana en el campo que casi no la usa, entonces quiero emprender ahí en paralelo a mi actividad principal, ¿no? Ya sabes cómo termina la película, ¿no? Casi siempre esas aventuras salen pésimo, ¿no? Ahí fue como mi primer laboratorio de ver emprendimientos y el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de cuáles son las tres pésimas, o sea, las más populares y las peores razones para diversificar, o sea, para emprender en proyectos que no conoces. La primera, me está yendo mal y quiero diversificar. A ver, te pregunto, si te está yendo mal, ¿qué te hace pensar que diversificando y dedicándole menos tiempo a tu negocio, o sea, partiendo tu tiempo en dos, qué te hace pensar que eso va a hacer que tu situación mejore? O sea, diversificar en esas condiciones solamente te va a llevar a, en vez de tener un negocio sólido, va a tener dos negocios mediocres. Entonces, yo te recomiendo, o sea, que si estás en esa situación, te enfoques en sacar tu negocio adelante. Después te voy a dar los criterios de cuándo sí podés diversificar. Si te está yendo mal, seguro que no. Segunda pésima razón para diversificar. Mi vecino es millonario y trabaja 3 horas atendiendo un bar. Esta otra que también es para agarrarse la cabeza. Esto le pasa a mucha gente, o sea, ven a alguien haciendo algo y creen que es una cuestión de un día para el otro, o creen que es suerte, o creen que... No, hay gente que incluso justifica su fracaso diciendo, ah, no, pero en mi rubro es así, ah, pero en el rubro de aquel es asá, ¿no? Entonces lo que hacen es saltan de un jardín al otro, viendo siempre el jardín del vecino más verde. ¿Y qué pasa? Empiezan a emprender en el siguiente jardín, se dan cuenta que el rubro es, como cualquier rubro, es difícil, y dicen, ah, no, el problema es el rubro, y vuelven a saltar a otro jardín y no se dan cuenta que el problema son ellos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al tema, el pasto del vecino siempre más verde. A ver, si sos odontólogo, si sos médico, si sos abogado, no creo que te sea fácil emprender una granja de gallinas ponedoras. O sea, yo obviamente traigo el ejemplo de las gallinas ponedoras, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser que yo tenga una carpintería y quiera empezar un negocio de software, puede ser que yo tenga una, no sé, una fábrica de vasos y quiera empezar una agencia de marketing. O sea, el ejemplo vale para cualquiera de estos, para cualquier caso en lo que esté iniciando un negocio en algo que no tengo idea, ¿no? Entonces, basta de vendernos espejitos de colores de que las cosas son fáciles. De hecho, hay un sesgo que explica esto, creo que se llama sesgo de algo Kruger, el apellido,
que dice que solemos subestimar el tiempo que lleva emprender en una determinada área por desconocimiento. O sea, el desconocimiento me lleva a subestimar el tiempo que me podría llevar o la complejidad que puede llegar a tener ese negocio. Y lo importante es entender que no existen los negocios fáciles, o sea, no existen ni los negocios fáciles, ni tampoco existen los negocios difíciles, ni tampoco existen los negocios perfectos. O sea, lo único que existe es los negocios que sabemos hacer bien, ¿no? Entonces yo te pregunto, si vos crees que tu vecino es millonario y trabaja 3 horas porque tiene un bar, yo te pregunto cuánto crees que le llevó a tu vecino llegar a ese nivel. Si trabaja 3 horas, ya tiene un bar, yo lo aplaudo, si le va bien, pero seguro que tiene un gran trabajo por detrás, ¿no? Igual, mucho cuidado con la cantidad de gurúes, vende humo que hay hoy en las redes sociales ofreciéndote un negocio de moda. Eso directamente, chao, sácalo a la mesa. Tercero, me está yendo bien y quiero diversificar. A ver, esta es la única que yo te puedo decir, puede ser, pero con cuidado, porque muchos bares cierran con la mesa llena. O sea, a veces el éxito nos lleva a tomar decisiones temerarias como consecuencia de ese mismo éxito, ¿no? Como decíamos al principio del video, Jim Collins llama a esto la arrogancia nacida del éxito. Creer que porque nos fue bien, tenemos derecho al éxito y nos va a ir bien en todo. Así que mucho cuidado y en este video te voy a dar los criterios para diversificar si es que te está yendo bien. Para eso es importante que entendamos, o sea, para saber cuándo puedo emprender en otros negocios, tengo que saber en qué etapa del negocio estoy parado, ¿no? Una empresa un negocio tiene su ciclo de vida. Normalmente empieza con la etapa fundacional en la cual estamos buscando el product market fit, o sea, ni se te ocurra prohibido de muerte mortal emprender dos cosas al mismo tiempo o tratar de hacer algo en paralelo a que le estoy buscando la vuelta a un negocio. No se puede, va a perder mucho tiempo, mucha plata, mucho foco. Primero construís uno, después construís el otro. En esta primera etapa básicamente tenés que moverte mucho, o sea, tenés que probar, tenés que intentar productos, servicios, ver qué calce, ver quién es el cliente, conocerlo al cliente, conocer la competencia. Hay un montón de cosas que tenés que descifrar, entonces le tenés que tenés que aplicar una dedicación total, ¿no? La etapa 2 se denomina etapa de crecimiento y es la etapa donde ya encontramos el modelo de negocio y el foco ahora está en sistematizar las ventas, sistematizar los procesos, empezar a delegar en tus primeros equipos de trabajo, empezar a estructurar, empezar a formalizar un poco la empresa. Y obviamente que no podés diversificar en esta etapa porque todavía está en una etapa de construcción. En la etapa de crecimiento crecemos, pero bajo el empuje de nuestro propio tiempo. O sea, en la etapa de crecimiento, si yo tengo 10 clientes y paso a tener 20 clientes, posiblemente yo pase de trabajar 6 horas a 12 horas, porque el crecimiento depende de mi empuje, de mi tiempo. En esta etapa no puedes diversificar. O sea, no puedes diversificar porque sencillamente la variable de crecimiento sos vos y va a terminar totalmente reventado. La etapa de escalado es la etapa en la que yo ya tengo un equipo, tengo procesos, tengo líderes llevando las riendas de mi negocio, ya lo tengo súper claro al modelo de negocio, funciona, vendo, abro una primera sucursal, abro una segunda, o si no es un negocio físico, escalo mis ventas, y el escalar mis ventas y el ampliar mi negocio no demanda de que yo trabaje más horas. Por ejemplo, nosotros en la avícola hoy, tener X cantidad de gallina y tener X no quiero decir la cantidad, bueno, ya sabes por qué. No, o sea, si nosotros, por ejemplo, mañana aumentamos un 30% la producción, eso no implica que nosotros tengamos que trabajar un 30% más. Nosotros vamos a trabajar exactamente las mismas horas. O sea, a lo mejor tenemos que incorporar un vendedor más, pero nosotros no trabajamos más. Eso es escalar. Cuando vos lo que estás haciendo es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Recién ahí podés pensar en diversificar, ¿bien? ¿Cómo saber que estoy en etapa 3? Te voy a hacer algunas preguntas y vos andás respondiéndolas, ¿bien? ¿Estás creciendo orgánicamente al ritmo que lo hacen las demás empresas en tu rubro? Si tu empresa no está creciendo año a año, tenés un problema estratégico que resolver antes de pensar en diversificar. Error garrafal es tratar de enfocarte en otras cosas si todavía no descifraste del todo el modelo de negocio. O sea, si tu empresa no crece orgánicamente, no tenés un modelo de negocio que sea escalable. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, empieza a fabricar mesas, por ejemplo, ¿no? Y de pronto cuando tienen que contratar gente, alquilar un galpón, pagar impuestos, un montón de cosas, se dan cuenta que están vendiendo súper barato porque le están vendiendo a la gente incorrecta, porque plantearon el negocio mal y tienen que cambiar todo. Entonces,
Lo primero es, tenés que tener un modelo de negocio sano, ¿bien? O sea, si te está pasando esto, si tu empresa no crece, si estás peleando por precios, si las ventas te cuestan, entonces primero tenés que resolver tu problema estratégico. Segundo, si te secuestran hoy durante 30 días o 60 días, ¿seguiría tu empresa funcionando y creciendo sin ti? Si tu empresa depende de ti para funcionar, tenés un problema operacional que resolver antes de pensar en diversificar, ¿no? Esta pregunta es simple, es fácil de responder. O si yo vengo hoy y te ofrezco comprarte tu empresa, esta es la siguiente pregunta, ¿estás en condición de vender tu empresa hoy mismo a muy buen precio y que el comprador entre a operar mañana y no pasar vergüenza? A ver, si tu empresa no es vendible, si no la puedes vender, si no le puedes entregar la llave mañana a alguien, entonces tenés problemas estructurales todavía que resolver. O sea, tenés que armar bien los procesos, tenés que instalar los software que necesitas instalar, tenés que documentar todo lo que tengas que documentar, tenés que parchar lo que tengas que parchar, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Contratarías de nuevo al menos al 80% de tu plantel de colaboradores actuales? Toma en cuenta que si te pones a emprender en otra cosa, va a tener que dejar tu negocio en manos de gente. O sea, y tenés que tener a la gente adecuada. Si tu empresa no cuenta con un plantel donde el 80% de los jugadores son jugadores A o B, tenés un problema de personal y tenés que resolverlo antes de diversificar. Definitivamente va a tener serios problemas si dejas el timón en manos de cualquiera, ¿bien? Ahora, si respondiste que no a alguna de estas preguntas, tenés que consolidar tu empresa en etapa 2. O sea, todavía estás en etapa de crecimiento si respondiste que no a alguna de estas preguntas. Básicamente, necesitas un modelo de negocio sano, una estrategia, o sea, un negocio que crezca orgánicamente, que sea rentable y que no compita por precio, que no todos competimos por precio, pero que no se esté matando por precio básicamente. Necesitas tener los procesos, las estructuras, los sistemas, necesitas tener formalizado el negocio y necesitas tener las personas correctas en los puestos correctos llevando la rienda de ese negocio. Recién ahí podés empezar a pensar en diversificar, ¿bien? Ahora, vamos a suponer que dijiste que sí, ¿bien? Si dijiste que no a alguna y querés quedarte en el video, podés quedarte. Yo, como a fin, básicamente a fin educativo, ¿no? Porque yo te recomiendo que no avances si no resolviste estos puntos. De hecho, aprovecho para decirte que todos estos puntos son los que trabajamos en la mentoría. O sea, si vos querés que te ayudemos a atravesar toda esta etapa y que tu empresa esté lista, o sea, para llevarla a tu empresa en etapa de escalado, te vamos a dejar un link abajo donde puedes agendar una llamada con mi equipo. Bien, avancemos. 10 modelos de diversificación en caso de que quieras empezar a diversificar. Primer modelo, a ver, antes que nada, a la hora de diversificar tenemos que ser inteligentes. O sea, yo sigo con la teoría de que si vos sos odontólogo no pongas una granja. O sea, pensá qué negocio fortalece tu posición. O sea, si sos odontólogo a lo mejor te conviene, qué sé yo, poner una clínica médica, ¿no? Algo un poco más grande, o vender cepillo de dientes, qué sé yo, no sé, pero acá te voy a dar los criterios, o sea, qué criterio puedes utilizar para diversificar de manera inteligente, ¿bien? Primer modelo Coldplay, vender el mismo producto o servicio, pero a otros públicos o en distintas geografías. O sea, ¿qué es lo que hace Coldplay? Coldplay tiene un mismo producto que los vende, en distintos lugares. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro programa de dueño para empresa, lo que hacemos es lo modificamos un poco y lo podemos vender también para gerente y mandos medios, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mismo servicio lo adaptamos, le quitamos cosas, le agregamos otras cosas y lo podemos ofrecer en otros públicos, ¿bien? Es un modelo, de hecho, se puede armar una empresa completamente distinta utilizando un producto o servicio similar que ya conocemos, que ya le cazamos la vuelta y simplemente tenemos que cambiar el público. Segundo modelo cadena de negocio, significa vender distintos productos o servicios, pero a mi público actual. Bien, a ver, por ejemplo, si yo tengo un restaurante, a mis mismos clientes que ya confían en mí, puedo ofrecerles servicio de catering, por ejemplo. Entonces empiezo a crear como cadenas de negocios destinados a ofrecerle a tu misma clientela. O en mi caso, por ejemplo, que hacemos consultoría, puedo también venderle experiencias empresariales a mis clientes, procesos in company, coaching de equipo. Hay un montón de cosas que de hecho tenemos dentro de la cartera de servicios que le sirven a mi público actual y no tengo necesidad de salir a buscar más clientes. Bien, o sea, fíjate que estamos jugando con modelos que son bastante responsables. O sea, nada de esto es
una locura. Vamos al siguiente, modelo del siguiente problema. Cada vez que resolvemos un problema a un cliente, aparecen nuevos problemas. Por ejemplo, si vos construís una casa, el siguiente problema la persona cuál va a ser, tiene que decorar esa casa. O si vos, por ejemplo, vendés departamentos, el siguiente problema para esa persona es a quién le alquilo el departamento. De pronto le hago, o si yo hago desarrollo inmobiliario, la persona que invirtió va a querer saber cómo sacarle más rentabilidad a ese inmueble, ¿no? Entonces vos le podés ofrecer un servicio de, te lo gestiono yo, lo alquilo por Airbnb o lo que sea. Entonces pensá cuál es el siguiente problema que tiene que resolver tu cliente cuando resolves lo que vos resolves. Esto además lo que hace es que potencia nuestra oferta de valor. Modelo escalera de valor. Similar al anterior, solo que empezamos con un producto o servicio de bajo precio y vamos acompañando a nuestro cliente mediante productos o servicios de más alto precio a medida que el cliente confía en nosotros. Esto es bastante similar, sigue la misma lógica que el modelo del siguiente problema, solo que esto tiene como una planificación, o sea, tiene un sentido. Por ejemplo, un consultor que vende un libro, el libro no te lo vende como negocio en sí, sino que el libro tiene como objetivo de que vos compres una mentoría o compres un servicio más caro, por ejemplo, ¿no? Modelo vende tu empresa. Significa vender tu empresa mediante licencia o franquicia. Bueno, esto es bastante simple. Documento todo lo de mi empresa, armo mi manual, qué sé yo, y le vendo a gente mi modelo de negocio. Modelos subproductos. Toda empresa genera productos residuales. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, justo está el ejemplo acá escrito. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos una avícola y tenemos una fábrica de alimentos, la fábrica de alimentos genera aceite de soja, que es un subproducto, porque a mí no me interesa el aceite de soja, a mí lo que me interesa es el speller de soja. El aceite es un subproducto que lo vendemos a refinerías. O podemos ser más creativos también. O sea, si yo, por ejemplo, en su momento vendía mi libro es un subproducto de todas las mentorías que di. O sea, cada mentoría que yo fui dando, fui registrando y pum, eso se transformó en un libro. Es un subproducto. Y seguramente vos en tu empresa hoy estás generando subproductos. Es cuestión de que te pongas creativo y lo descubras. Siguiente modelo véndete a ti mismo. Significa integrar de manera vertical en la cadena de suministro. A ver, por ejemplo, nosotros que empezamos produciendo huevos, después o sea, para producir huevos necesitas comprar alimento, pero puedes en vez de comprar poner tu propia fábrica de alimentos. Ahora, necesitamos también para la fábrica de alimentos, necesitamos expeler de soja, entonces pusimos la planta de soja. Además necesitas camiones para trasladar el alimento, entonces comprar los camiones. Además necesitas tener una granja de recría donde criar la pollita, entonces te vas convirtiendo vos en tu propio proveedor y vas integrando de manera vertical tu propia cadena. Esto tiene como ventaja el hecho de que sos tu propio cliente, o sea, el mejor cliente es uno mismo, o sea, no corres, no tienen que hacer trámite, no tienen que generar una administración o un área de cobranza. De hecho, las cobranzas son seguras. Entonces, este es un muy buen modelo, siempre y cuando obviamente no te desenfoques, o sea, porque hay veces que este modelo nos puede llevar a meternos en actividades por ahí que mejor delegarla en un proveedor externo. Bien, modelo tu mina de oro. Toda empresa tiene una mina de oro implícita. Por ejemplo, no sé, este es un caso famoso. Bic, por ejemplo, no se define a sí mismo como un fabricante de lapiceras. O sea, la mina de oro que tiene Bic es la capacidad para trabajar el plástico, ¿no? Entonces esto se traduce en muchos productos, por ejemplo en encendedores, en lapicera, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor, no sé, tenés en tu, no sé, justo tu lugar, tu locación está ubicado en un lugar estratégico y podés poner carteles de publicidad y tenés una mina de oro ahí, descubriste, pum, que tenés que sacarle provecho. Muchas veces no son intencionales, pero la tenés, entonces yo te recomiendo aprovecharla. Siguiente modelo contracíclico. Muchas veces las malas épocas de un negocio son las buenas épocas de un negocio. Bien, por ejemplo, en nuestro caso, la producción de granos, o sea, producir maíz, soja, es contracíclico de la producción de huevo. ¿Qué significa esto? Cuando está caro, muy caro los granos, el maíz, la soja, el huevo entra en crisis, ¿no? Entonces, si está muy caro los granos y estás siendo poco rentable acá, estás ganando por lo menos acá. Ahora, cuando baja mucho el maíz y la soja, si solamente sos productor de maíz y soja, posiblemente pierdas, pero si tenés la producción de huevo, por ejemplo, en este caso, con esta parchás esta, ¿no? Entonces, cuando va bien esta, va mal esta,
pero en los promedios ahí equilibras bien. En nuestro caso, por ejemplo, o sea, esto también lo usan muchos, gente que vive el turismo, por ejemplo, no sé, una empresa que hace turismo de verano, tiene un hotel de verano en un lugar de playa y en el invierno se instala en un centro de esquí, tiene dos negocios ahí que funcionan de manera contracíclica. En nuestro caso, por ejemplo, la consultoría no se vende muy mucho en esta época, o sea, en diciembre, noviembre. Entonces nosotros tratamos de armar eventos, hacer cosas, hacer talleres presenciales, otro tipo de cosas que por ahí la gente está más dispuesta a consumir en esta época del año. Y así pensa vos en tus épocas malas, qué podés hacer para complementar esa época mala. Obviamente, de vuelta, acá el riesgo es dispersarte demasiado. Hay veces que conviene perder esa plata y chao, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, una vuelta que como entramos en un periodo de muy pocas ventas, nos metimos a hacer otros negocios, que lo que terminó pasando es que esos otros negocios nos terminó desenfocando cuando ya teníamos que volver a enfocarnos en nuestro negocio principal. O sea, eso fue un error básicamente por emprender en etapa de crecimiento. Modelo aliado estratégico, esta es muy buena, la hice muchas veces, y significa preguntarte quién más, además de tus competidores directos, están intentando venderles productos o servicios a tus clientes, ¿no? Yo como vendo servicios de recría de gallinas ponedoras, ¿qué pasa? Mis clientes son todos productores avícolas, entonces en la zona donde yo vivo, te diría que casi todos las personas que compran una gallina ponedora me la compran a mí, entonces de alguna manera yo puedo ofrecerles también otro servicio, ¿no? Como por ejemplo, me pasó de que empecé a ver, al tener esta clientela y al ayudarlos y a hacerle como una especie de consultoría, lo que termina pasando es que, no sé, un cliente tenía un problema cuando tenía ratas en el galpón, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que hacía era recomendarle un determinado proveedor que le venda los desinfectantes. Entonces a todos mis clientes le empecé a recomendar cosas y lo que pasó es que los mismos proveedores de esos productos me empezaron a pedir que los represente y que venda las cosas a esos clientes, que le venda sus productos y servicios, ¿no? Es una pregunta que te puedes hacer. Yo, por ejemplo, hoy, no sé, mi negocio de consultoría, puedo preguntarme a ver qué más utilizan mis clientes. Y bueno, mis clientes también necesitan, por ejemplo, software de gestión. Entonces yo podría aliarme con alguien que vende software de gestión, ¿no? Y paralelamente a mi servicio también ofrecerles software de gestión, ¿no? Vamos a terminar este video con un ejercicio, ¿bien? Paso 1, realiza una lista con todas las ideas que se te ocurran. Y paso 2, someterla al siguiente filtro. Estas 4 preguntas son fundamentales. Para que esa idea prospere, tienen que superar el filtro sí o sí. Sí o sí tienen que pasar por estas 4 preguntas. 1. La idea del negocio alimenta de alguna manera tu negocio principal, fortalece tu posición de alguna manera. Condición 2. Existe un mercado escalable con un dolor latente a resolver, o sea, realmente existe una demanda de lo que vos querés hacer. Condición 3, te genera pasión, o sea, lo harías gratis a eso que estás por emprender, o sea, no sirve de nada, por más de buena idea que sea, meterte en algo que no te gusta, más todavía si estás en una posición ya de cierta estabilidad. Condición 4, podés aspirar a ser el mejor del mundo en eso que estás por empezar, o sea, si lo estás por hacer porque crees que lo va a hacer de taquito, porque crees que es fácil, olvídate, tenés que estar dispuesto a hacerlo de verdad bien. Hoy no existe hacer los negocios así nomás, tenés que saber que hay mucha competencia y que y sí o sí necesitas destacar para ser competitivo. Entonces, elegí una idea ganadora, bien, puntuala del 1 al 5 en cada una de esas condiciones, luego realiza la sumatoria y elegí el negocio ganador. Si querés que te envíe este documento, el documento que utilicé para hacer este video, te voy a dejar abajo no sé, seguramente va a haber un link o algo para que vos llenes y se te envíe o algo así. Si te gustó este contenido, te pido, no te cuesta nada que dejes un me gusta, que comentes, que compartas este video con alguien que le pueda llegar a servir. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos estamos viendo en el próximo video. Que tengas una gran semana.